Bueno, seguimos con transistores para cuarto año aviónica. Estos son los transistores. Sí, básicamente estos chiquitos de señales débiles tienen tres patas, emisor, base, colector. Este también es de señales débiles, otro tipo de encapsulado. Estos ya son más bien de potencia. Bueno, este es un regulador de voltaje, pero podría ser un transistor, tiene tres patas. Estos son de potencia, este también. Pero este tiene dos patas. Bueno, la tercera pata es la carcasa. ¿Sí? Son transistores de potencia. Pero todos están configurados igual, ¿se acuerdan? Teníamos el emisor, la base y el colector. Y tengo dos posibilidades, que sea NPN o PNP. ¿Sí? Si es NPN, es N el emisor, P la base, N el colector. Si es PNP, P el colector, N la base, P el emisor, N la base, P el colector. Vamos a trabajar con un NPN, ¿sí? Que es más sencillo. No es más sencillo, tengo el negativo a chasis y es más, mentalmente es más configurable, pero es lo mismo uno que otro. Fíjense, si es NPN, el emisor es N, tiene muchos electrones, muy contaminado, el colector es N, tiene electrones normal, y la base, que es P, tiene muy pocas lagunas. Para polarizarlo, ¿sí? ¿Qué hacíamos? Le poníamos una resistencia a la base, la llamamos RB, una resistencia al colector, la llamamos RC, y una resistencia al emisor, la llamamos RE. Lo primero que hacemos es polarizar en directa la juntura base-emisor. Como la base es P, en directa, con una batería, sí. ¿Sí? Positivo, negativo, esta es la fuente VBB. Positivo a la base, que es P, negativo al emisor, que es N, polarización directa. ¿Qué hacíamos con esto? Si al superar la tensión de juntura, que puede ser 0,2 si es germanio, 0,7 si es silicio, todos los que les mostré recién son todos de silicio, lo que hacemos es que todos estos electrones se dirijan hacia la juntura base-emisor. Hay 800 millones. Y las poquitas lagunas se dirijan para acá. Entonces va a haber un intercambio acá y se va a establecer, así, en este sentido, la corriente de base, que es muy pobre, muy poquita, porque de este lado tengo muy pocos portadores, acá tengo muchos, entonces muchos contra poco es poco, ¿está bien? Todos los demás, digamos, que se quedan acá apilados en esta zona, sin poder vincularse con nadie. Imaginemos que acá hay, no sé, 200 chabones que quieren entrar a bailar y acá hay dos chicas dentro del boliche. Bueno, de los 202 van a bailar con esas dos chicas. Los otros 188 se van a quedar, 198, perdón, se van a quedar ahí, ¿sí? Planchando, ¿sí? Con las ganas de poder bailar. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Qué hago yo ahora? Polarizo el colector en inversa. A propósito, el colector es N, lo polarizo con una fuente, así, P positivo al colector. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que todos estos electrones se vayan para allá. Al irse todos estos electrones para allá, acá van a quedar huecos, lagunas. O sea, las chicas que faltan para estos 198 chabones que están acá y que no pueden bailar con nadie, ahora las ven acá. Entonces, ¿qué hacen esto? Vamos para acá y bailan. ¿Sí? Y se establece así la corriente principal del transistor, que es la corriente de colector. Ahora, si yo bajo la corriente de base, estos se me vienen para acá, dicen, no vamos al boliche porque no hay nadie, y por más que acá están las chicas, ¿sí? Estos no van a bailar. ¿Me siguen? O sea, el secreto de un transistor es que una pequeña corriente de base controla una corriente más grande que es la de colector. Esto ya fue, no lo vamos a dibujar más así, porque lo vamos a ver así, cómo es en realidad el circuito. Transistor NPN, RC, RE, RB, fuente BBB, fuente BCC, la corriente de la malla de entrada, la malla de entrada ¿qué es? La corriente que pasa por RB, por la juntura base-emisor o emisor-base en directa y pasa por RB. Esta corriente es IB. En un transistor como el BC548, que es muy parecido a estos que están acá, esta corriente es del orden de los microamperes. Inclusive con un tester digital, si no es un tester muy especial, es inmedible porque es muy poquita.
¿Me siguen? Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo polarizo en inversa la juntura colector-emisor, se establece la corriente de colector que es del orden de los miliamperes. Por eso, acá se define bien lo que es la malla de entrada y la malla de salida. Hay uno de los elementos del transistor que es común a la malla de entrada y de salida. ¿Qué elemento es? No escucho. ¿Qué elemento? Ah, está muy bien, el emisor. El emisor forma parte de la malla de entrada y forma parte de la malla de salida. Por eso en esta configuración la vamos a llamar emisor común. Emisor común. El emisor es común a la malla de entrada y a la malla de salida, que después va a terminar siendo la entrada y la salida del transistor como amplificador. Y fíjense, la malla de entrada controla a la malla de salida. Este es el secreto, ¿sí? Por eso en el siguiente video vamos a tener que desarrollar las fórmulas de la malla de entrada para ver cómo es que controla la malla de salida. Y ahí empezamos a ver cómo empezamos a calcular la polarización del transistor. Pero como toda escalera, en el aprendizaje, que es una escalera, no vamos a ir de a 3 escalones por vez. ¿Sí? Por más que digan, esto ustedes pueden decir una pavada, esto lo entiendo, avancemos, profe. No, vamos despacio, total, nadie nos corre. ¿Sí? Y más en esta modalidad online, donde no están para preguntarme las dudas. Por eso yo trato de ser lo más didáctico posible para que lo puedan entender. Y aparte, si hay alguna duda, me la preguntan. Estamos conectados a vía mail. Fíjense, en conclusión, una pequeña corriente de base IB controla una corriente mucho mayor IC. Si es un transistor de estos chiquitos de señales débiles, como para un preamplificador, esa corriente es de microamper y controla una corriente de miliamper. Si es un transistor de potencia, como estos que están acá, capaz esta corriente de base es de los miliamper y esta es de los amper. Pero en conclusión, el secreto del transistor es ese. Una pequeña corriente de entrada controla una corriente más grande de salida. Y eso se lo llama ganancia de corriente. Y acá aparece el primer parámetro importantísimo de un transistor, que se llama HFE. ¿Qué es el HFE? Un número adimensional. ¿Qué quiere decir adimensional? Que no tiene unidad, donde es el cociente entre la corriente de colector y la corriente de base. Como la corriente se mide las dos en la misma unidad, ¿sí? Se simplifica y esto me da un número adimensional. Ese HFE, por ejemplo, en un BC 548, esa ganancia de corriente puede variar entre 150 a 500. Depende si es BC 548A, B o C. ¿Sí? Y las patitas se leen así, están bien conectados, emisor, base, colector. Por eso es muy importante que cuando terminemos de ver todo esto y los cálculos, yo voy a hacer los trabajos prácticos acá para que ustedes los puedan ver, pero estaría piola conseguirse un protobogart, un transistor, estos salen 2 monedas, ¿sí? Y empezar a trabajar un poquito para poder ver cómo es que funciona. Así que bueno, acá la única tarea que van a tener para esta semana que entra es la carpeta. Recuerden, y no quiero ser insistente, pero es así, cuando volvamos al aula, si Dios quiere, capaz en agosto, yo lo primero que voy a pedir va a ser la carpeta. Así que bueno, sigamos por más y sigamos avanzando.